Se abre la sesión. Saludar ahí a todos y cada uno de los presentes, Milena, a Carol y a los equipos de respaldo ahí del Senado y también a la senadora Carmen Gloria Aravena y Ena Fumbaet. Milena, la cuenta. Sí, señor presidente. En el día de ayer, la sala acordó volver el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la disposición transitoria de la ley número 21.213, que modifica los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivos electrónicos de pago de peajes o tarifas, para extender su vigencia con el objeto de que la comisión se hacienda otra cosa, para un informe complementario. Y este proyecto de ley tiene urgencia calificada de discusión inmediata. Esto a raíz de la presentación de una indicación, señor presidente. Eso es la cuenta, no hay otro tema. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Conversábamos un poco al inicio de la sesión. Este informe complementario es por algunas observaciones que nos han hecho de esta ley, usuarios del TAC. Entonces, Milena, convocar para la próxima sesión, invitar al ministro de Obras Públicas, a la directora de concesiones, a las asociaciones de municipalidades y también a algunos de los intervinientes en esta materia de las asociaciones. El senador Guillé tenía algún contacto. Él nos alertó a la comisión como presidente de estas observaciones. Entonces, hacer el máximo de convocatoria y veremos ahí la procedencia de la indicación o cómo hacemos este informe complementario. Muy bien, presidente. Hacemos pasar a los invitados, presidente, y la sesión del día de hoy tiene por objeto continuar conociendo y más bien responder las diversas consultas que los señores y señoras senadores hicieron respecto de la Política Nacional de Desarrollo Portuario del Gobierno y su vinculación con el avance de los corredores viales bioceánicos. Perfecto, hagámoslo pasar y hacemos la presentación para continuar esta exposición. Ahí vemos a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Ministra, un gusto saludarla. Está con nuevo look, se ve muy bien. Saludarla. Ministra, yo no pude estar presente en la sesión pasada porque estaba en paralelo en otra comisión. Carmen Gloria y la comisión nos explicó, se hizo una extensa presentación en materia de política portuaria. Nosotros habíamos conversado el día lunes pasado también presencialmente en la sala, lo que corresponde a su cartera, obviamente, y tal vez si me ayuda, secretaria, desde dónde continuamos o cómo abrimos las palabras también para preguntas. Excusar momentáneamente al senador Soria, que estaba con una actividad en Iquique, y al senador Guillé también, que se van a estar sumando en el transcurso. La senadora Fumbaet también dio quórum al inicio de la sesión y también se va a reconectar en breves minutos. Bueno, y Carmen Gloria ahí presente. ¿Se me ayuda, Milena, para ver desde dónde retomamos, o Carmen Gloria me está viendo la palabra? No, yo solo, además que Milena lo va a explicarle en detalle, pero nosotros, bueno, vimos una muy buena presentación que usted debe tener también ya, pero además la ministra nos envió un plan maestro logístico que quedamos de verlo a propósito de que no tuvimos más tiempo, que es el plan logístico del norte, que en el fondo es lo que viene idealmente para todas las regiones. Entonces, pero lo que ya vimos fue muy, muy interesante, y bueno, el senador Soria quedó con muchas preguntas sin responder, así que espero que pronto se incorpore, pero también sería muy importante que nos cuente un poquito el plan logístico, que no alcanzó a mostrar por falta de tiempo en realidad. Lo tenemos los documentos acá, eso solamente, gracias. Retomemos eso, ministra, salvo que usted tenga algún otro orden. Ese plan
maestro logístico, y también en algo que yo le había comentado que creo que es importante, es también el diálogo de ferrocarriles con los frentes portuarios. Hay una discusión importante ahí en San Antonio. Hay un reforzamiento del servicio ferroviario en el Gran Concepción, puente, el nuevo puente en el Biobío para poder acceder ahí a Coronel, a los puertos del sur de la Bahía de Concepción. Si también ahí podemos hacer alguna referencia a eso, pero démosle la palabra a la ministra para todos los efectos de continuar con la presentación. Ministra Hood, tiene la palabra. Su micrófono. Ahí sí, disculpe, es que no encontraba el icono del micrófono. Muchas gracias, senador, y por su intermedio saludo a todos los integrantes de la comisión. En la sesión anterior, efectivamente, hicimos una presentación sobre el estado del sector portuario, las políticas de desarrollo portuario, y quedaron varias preguntas. Yo me preparé en esta sesión para contestar las preguntas que quedaron pendientes de respuesta. Entonces, no sé si le parece que en la medida que se vayan incorporando, los senadores vamos respondiendo. Por ejemplo, la senadora Fonber, que la veo aquí, tenía preguntas respecto a Corral. También tengo respuestas para la senadora Aravena, para el senador Soria y el senador Guillet. Entonces, son hartos contenidos y yo creo que vale la pena discutirlos porque hay algunos que podrían derivar en algunos cambios legales o reglamentarios. Ministra, como usted estime necesario, y sobre todo si hay respuestas que quedaron pendientes, hagámoslas, sí, salvo las de los senadores que aún no están presentes para que puedan recepcionarlas. Claro, eso sugiero. Entonces, y después hablamos del plan maestro logístico, mientras yo encuentro mi copia aquí para tenerlo a mano. Y perfecto. hablamos también de los proyectos F, que les puedo contar un poco más en qué van. Perfecto, adelante. Gracias. Una primera pregunta que quedó pendiente era respecto de la senadora Aravena sobre el plan estratégico del corredor Capricornio. Solamente para aclarar, es un corredor bioceánico que es parte de este plan maestro logístico de la macrozona norte. Así que está ahí descrito el alcance y las obras que involucra. Y nos parece importante considerarlo como parte de ese bloque de proyectos. Solamente para precisar que no es un plan estratégico del corredor, sino es parte del plan maestro de la macrozona. Y es un corredor, uno de los corredores, hay varios. Después de la senadora Fonber, quiso también una mirada un poco más específica sobre la macrozona sur, que es otro de los planes maestros de los que estamos trabajando. Y quisiera partir primero con una definición. Nosotros, para desarrollar estos planes maestros, tenemos lineamientos que se han establecido a través del Comité de Ministros de Desarrollo Logístico, lo que llamamos la CONALOG. Y dentro de eso, entonces, estamos agrupando zonas geográficas que están asociadas a ciertas actividades. En general, los corredores logísticos uno los define porque hay una actividad que justifica toda esa conectividad. Y el de la macrozona norte principalmente es minero, en la zona centro es más bien manufacturas y productos agrícolas, en la zona sur hay productos forestales, parte de la pesca, y sur austral mucho más productos pesqueros. Esos son como los grandes ejes que justifican que haya puertos, que haya vías transversales y conexiones terrestres, y que haya también pasos fronterizos que atienden estas conexiones. El plan maestro logístico de la zona sur va desde los ríos desde Ñuble hasta la región de los ríos. Así que en ese plan debería estar incorporado, y su preocupación por el puerto Corral. Yo creo que es importante que entendamos
y esta es una discusión que es muy válida en esta comisión, cómo se construyen los puertos. Y Corral en este momento es un puerto privado y que se rige por un decreto, el decreto 340, que es del año 1960. Y básicamente estos puertos privados se construyen a partir del pedido de una concesión marítima. Y después el privado, con el derecho que le da esa concesión a instalar una infraestructura sobre el fondo marino, construye un puerto. Y estas son iniciativas, como digo, privadas, y aquí se produce un tema que me parece de la mayor importancia conversar, y es que esas concesiones tienen una regulación distinta a la regulación de los puertos públicos, de los puertos del Estado, que se rigen por la ley 19.542, que es bastante más moderna y que tiene mucho más herramientas de gestión y de desarrollo. Y otras malas, ahora las... Y otras más, pero esas son las dos básicas, y lo que se nos produce es que en los puertos privados hay un ámbito de, como digo, de regulación, y en los puertos públicos otro. Y eso produce un desbalance, y nuestro espíritu es poder avanzar en que las condiciones de la ley que regula las empresas portuarias del Estado puedan instalarse en este decreto 340, porque eso nos permitiría tener una visión del sector portuario mucho más homogénea, un ámbito de regulación mucho más parejo, y también más acceso a, por ejemplo, información, a gestión, a optimización. Por supuesto, cada obra está sujeta a las mismas restricciones ambientales, por ejemplo, los permisos, pero desde el punto de vista de política portuaria, como veíamos en la presentación de la vez anterior, hay una cantidad importante de puertos privados de uso privado o privados de uso público que se rigen por una condición distinta. Ahora, en el caso de Corral, para poder hacer un desarrollo, en general lo que ocurre es que tiene que haber una demanda que lo justifique. Eso es lo que hace que un privado, por ejemplo, invierta. Eso todavía no está tan nítidamente claro en ese caso, y no solo es necesario el puerto, en general es necesaria también la conectividad, y eso hace que, aunque haya una demanda, tiene que haber ciertas condiciones y ciertas inversiones que hagan viable instalar un puerto. Y por eso es que se hace todo este análisis de las macrozonas. Si nosotros quisiéramos instalar un puerto desde el Estado, tendríamos que crear una nueva empresa portuaria, porque por su regulación y por la regulación de las zonas donde se rigen los puertos, cada una tiene un ámbito físico y geográfico de acción. Y eso significa, se pueden imaginar, un proceso bastante largo. Uno podría hacer también alguna asociación público-privada, es algo que no hemos explorado con mucha profundidad y vale la pena también hacerlo. Y lo que quisiera es ofrecerle a la senadora enviar una minuta con todas las condiciones que habría que cumplir en el caso de un desarrollo más específico para el puerto de Corral. Tal como está la situación actual, cuál es su potencial. Hay bastante información que nosotros hemos reunido y que podría dar una mirada un poco más amplia del potencial que podría tener ese puerto. En general, el Estado, como digo, construye los puertos, está para las empresas que existen, son las empresas las que tienen que llamar a licitación por obligación de la ley, y en caso de que no haya ofertas, entonces el Estado sí puede construir una infraestructura portuaria. Ahora, si no hay ofertas, quiere decir que no era atractivo como propuesta de proyecto. Entonces, ahí hay un equilibrio, es como una barrera que se pone para que el Estado solo desarrolle aquellas cosas que aún sin tener una rentabilidad privada, sí tengan una justificación social que las haga viables, como es el caso del muelle de protección y generación de aguas abrigadas en San Antonio. Y eso es una discusión también importante.
el molo de abrigo de Valparaíso, que se construyó en 1912, ha servido por más de un siglo y ha generado las aguas abrigadas que ha permitido a Valparaíso ser un puerto. Esa discusión también es bien importante tenerla. ¿Qué inversión tiene que hacer el Estado para asegurar aguas abrigadas y que tengamos más puertos? En el caso Corral hay una bahía que tiene condiciones que son apropiadas, también hay buena vialidad, hay buena conectividad. Lo que tendríamos que ver es cuál sería su mercado de productos de ida y vuelta, de importación, exportación o de cabotaje, por ejemplo, que podría potenciar ese desarrollo. Así que les vamos a mandar, senadora, un documento con más detalle y con las alternativas que podría tener para desarrollarse esa infraestructura. ¿Presidente? ¿Presidente? Carmen Gloria Llena. Sí, yo es bien breve, pero aprovechando un poquito que está hablando la macro zona sur, ministra, una consulta breve, que por supuesto a nosotros nos vendría muy bien un puerto en Corral porque estamos en el límite con la novena y por lo tanto sería un beneficio para ambas regiones y ellos tienen claramente muchas mejores condiciones geográficas para hacer lo que nosotros. Pero yendo al tema de los corredores bioceánicos, más de 12 o 15 años, si no me equivoco, ya hemos estado siempre en reuniones con Argentina y me ha tocado a mí en alguna época ir incluso en representación de mi región a algunas reuniones respecto de este posible corredor bioceánico que tendría, digamos, su pasada en Lonquimay, entendiendo que es la altura más baja que tiene la cordillera de los Andes ahí, y todo el tema de, ¿cierto?, las últimas inversiones que ha hecho Argentina con el tema de tren hasta muy cerca del límite con la Araucanía, a propósito también de la situación de la cantidad de tránsito que es muy alta de mercadería desde Argentina a Chile y viceversa, y por el tema también del gas, es cierto, este gasoducto muy grande que se encontró y que si no me equivoco se llama Vaca Muerta, si no estoy equivocada. Pero Vaca Muerta. así es, han habido muchas conversaciones, muchas proyecciones. Chile efectivamente tiene una gran posibilidad de generar también puertos secos ahí que se estuvieron viendo en terrenos fiscales en Victoria, que son, digamos, que podrían concentrar también un espacio importante de mercadería que de alguna manera va y viene a los distintos países. Entonces, solamente que nos cuente si eso es tan real, si en realidad es solo idea y nada concreto, porque como le digo, han pasado varios gobiernos y yo creo que por lo menos 12 o 15 años de historia y no se ve nada concreto. Muchas gracias. Senadora von Baer. Gracias, presidente. Yo agradezco la información de la ministra, pero nosotros hace mucho tiempo estamos desde Valdivia y desde Corral con el anhelo de poder tener este puerto de Corral y siempre nos encontramos un poquitito con la misma respuesta. Hay que estudiarlo, hay que ver si es posible, es necesario la infraestructura. Entonces, mi pregunta es, aquí, ¿hay algo que el Estado pueda hacer para impulsar realmente esta iniciativa? Y tal como nosotros vimos el desarrollo que ustedes hicieron para la macrozona norte, de que aquí se piense en la macrozona sur, porque Carmen Gloria lo decía, desde la Araucanía uno podría hacer un puerto seco, que la salida fuera después por Corral, pero también tenemos la misma realidad si es que nosotros pensamos desde Cardenal Zamoré, con la región de los lagos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿hay una mirada estratégica respecto a esto donde el Estado pudiese de alguna manera planificar para que esto se transforme en una realidad? Porque de alguna manera uno dice, ok, que aquí tiene que ser el privado el que vea si es que hay una necesidad, pero al mismo tiempo se necesita la infraestructura para poder llegar al puerto y finalmente no quedamos en nada. Entonces la pregunta es si es que aquí hay algo más que se pueda hacer desde el Estado y si es que existe una mirada más de planificación logística, tal como nosotros lo vimos para el norte y de esa manera poder producir este desarrollo entre, podríamos decir, la Araucanía, la región de los ríos y el norte de la región de los lagos.
Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Jorge Soria Quiroga, tiene la palabra. El Gracias. Choro Soria. Ministra y colegas, la verdad, cosa es que yo nazco 55 años atrás como alcalde, una pelea que la veo como en este momento Chile se mantiene sin lanzar adelante sus puertos. Voy a poner un ejemplo. Mi lucha, y por eso estoy sentado acá y a la edad que tengo, que debo estar ya jubilado, pero creo que hay que esta experiencia no perderla y poderla entregar. Estoy feliz de entregársela a una ministra que la veo interesada en el tema. Hay una preocupación, porque lo que voy a contar adelante es muy duro. Creo que yo diría sí para entrar. Ya casi la tenemos perdida. Me explico. Yo me voy al norte de Chile y voy a hablar de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, la mitad de Chile. Y fundamentalmente el norte de Chile. Y yo tengo a Brasil, que es uno de los exportadores más grandes del mundo de alimentos. Y al lado de Brasil está Bolivia. Y al lado de Bolivia está Paraguay, Argentina y el Uruguay. Todos estos países no tienen puerto en el Pacífico y su puerto es Chile, fundamentalmente de Arica a San Antonio o Valparaíso. La salida de la mercadería entonces y entrada de Sudamérica está aquí ubicada, porque eso es lo que dice el plano. Chile es la salida natural para estos 5 países. ¿Qué pasa en este momento? Y ahí es donde digo, lo que nosotros hemos peleado y se ha avanzado, logramos que todas las carreteras prácticamente estén listas de estos países a nuestros puertos. Están terminadas, faltarán kilómetros más, kilómetros menos. En los ferrocarriles pues falta un poquito más, pero toda la red sudamericana da al norte de Chile. ¿Qué sucede ahora? Y aquí es lo trágico. Que nosotros en reuniones como esta, con otros gobiernos y con un tranco muy lento, sin quizás creer que estas cosas se iban a hacer en el resto de Sudamérica, hoy están casi terminadas. Y lo trágico es que hace 10, 12 años, Perú, que conoció este programa, que nació en Iquique, que lo tomó todo el norte, Valparaíso, hicimos reuniones con los gobiernos, todos de acuerdo, pero no hicimos prácticamente en nuestros puertos nada. ¿Y qué pasó en los últimos 7 años? Inventan los buques que llevan 22.000 contenedores y que necesitan de profundidad 17 metros de agua y no hay ni un puerto chileno que lo tenga. O sea, toda nuestra pelea, por lo que les voy a contar ahora, está perdida si el gobierno lo toma, pero con mucha fuerza. Podemos todavía hacer algo. ¿Qué hizo Perú? Vino a reuniones, estuvo en Iquique, estuvo en Arica, y todo lo que soñábamos nosotros los chilenos se lo llevaron a Lima. ¿Y qué hace Perú? Entrega a los 3 más grandes del mundo que mueven los mares, 2 sobre todo, la agencia más grande de buque, al gobierno chino, a la empresa del gobierno chino,
y a los Emiratos Árabes. Le entrega 3 puertos hace como 12 años. Y hoy, hace 10 meses atrás, o 11 meses, entrega 10 puertos a la empresa más grande de China, con un programa de sacar toda la producción de Sudamérica por el puerto de Callao, Lima. Hoy estos puertos se están todos recuperando y paralelo el gobierno del Perú manda a profundizar 7 puertos peruanos de los viejos puertos, igual que los nuestros, digamos, todos los que teníamos están en la misma edad, lo que ha avanzado Sudamérica, y los profundiza, lo que significa que Perú en este momento está profundizando 17 puertos, más 2 que ya tenían estas grandes empresas mundiales. ¿Cuál es el programa entonces que ofrece Perú? Que todo lo que tiene Sudamérica lo saque por sus puertos y los empezó a construir. Aquí no hay mucha discusión. Mientras nos reuníamos con ellos, mientras hacíamos grandes reuniones internacionales, Chile siempre estuvo, nunca se opuso a nada, pero no le puso nunca la fuerza vital de lo que hoy Perú ha hecho en los últimos 10 años y nosotros, nuestro gobierno, no se oye paga. Yo le pongo un solo ejemplo que podemos empezar a salvar la situación. Y ese caso lo tiene en Iquique. El puerto de Iquique profundizó después del terremoto hace 5 años atrás, mejoró lo del terremoto, pero no profundizó. Y el sitio 1 y 2 los arregló, quedaron lindos, pero con 9 metros. Ya nosotros sabíamos que se estaban construyendo, y Chile lo sabía, y lo sabe el mundo, que todos los astilleros del mundo estaban haciendo buques gigantes, que hace 2 años ya empezaron a andar por los mares del mundo. Lo que significa que Chile no tiene ni un puerto preparado para recibir estos buques y no vienen acá. Entonces ahora, ministra, hay una salida. El sitio 1 y 2 están nuevos, en el caso de Iquique por el terremoto. Si los profundizamos en los futuros 20 meses, 15, nosotros tendríamos para recibir los buques más grandes, y ya yo lo expliqué al comenzar mis palabras, las carreteras, los ferrocarriles, está todo listo. Y este puerto está construido en el caso de Iquique. Pero eso hay que pensarlo en Chile, en Valparaíso, en San Antonio, en Arica, en Antofagasta, Mejillón. O sea, si Chile no lo toma, si usted como ministra que ha estado interesada lo toma, salva a Chile. Si no, en 20 meses más habrá un nuevo gobierno, pero ya Chile en 20 meses más perdió la batalla. Y todo se va a hacer en Perú, y ya instaladas todas las grandes empresas mundiales en Perú no van a venir. La ubicación de Chile es perfecta. Eso Jorge, no lo pueden cambiar las empresas del mundo. Perfecto, pero si Jorge, no profundizamos los puertos chilenos, hemos muerto. Dejemos que la ministra pueda responder, Jorge. Había un par de preguntas de la senadora Aravena, de la senadora von Baer, y también a propósito de la referencia que le hacía de la logística ferroviaria, cómo está dialogando eso, cómo está coordinándose. Generalmente nosotros escuchamos que hay poco diálogo entre obras públicas, entre puertos y la empresa de ferrocarriles del Estado, aunque en el último tiempo ha cambiado. Quiero destacar en eso que se ve una fuerte inversión y hay un programa de puentes, de mejoramiento de puentes, la red principal, también en el ramal ahí al Gran Concepción, a Coronel. Ministra Gloria Huth, le doy la palabra. Muchas gracias, senador. Voy a seguir con las respuestas a las consultas del senador Soria y también a algunos comentarios que ha planteado ahora y que son bien importantes. Efectivamente, nosotros tenemos un gran compromiso con el desarrollo portuario y con las redes logísticas. Si vemos la economía chilena,
está muy basada en el comercio exterior, de manera que es clave para poder seguir desarrollándonos y para poder generar los ingresos que el país necesita, tener este sustento de infraestructura portuaria y logística, y todo lo que la acompaña. Quería decir también que por qué es tan importante este componente logístico. Si bien uno puede hacer una cuenta a partir de la distancia directa y la ventaja de distancia que tenemos nosotros respecto a los mercados de Asia, que la tiene también Perú y los puertos en general del Pacífico, también es verdad que cuando uno explora con más detalle por qué las líneas, las navieras usan distintas rutas, se encuentra con que hay otras características que son tanto o más relevantes que la distancia. Y por ejemplo, hay frecuencias de disponibilidad de naves en el Atlántico, en los puertos de Santos o de Buenos Aires, mucho más altas que las disponibilidades de naves que tenemos en el Pacífico. Entonces, para algunas cargas, hasta es más eficiente irse a los puertos del Atlántico porque tienen naves más seguido que el ahorro de distancia en el Pacífico. ¿Y cómo se compensa eso? Y por eso es que esta eficiencia logística es tan clave. Cuando nosotros podemos hacer más eficiente la operación en el puerto y toda su tramitación, y hay más confiabilidad de los datos, y hay mejores controles, y hay una programación mejor, eso hace más atractivos los puertos nuestros, aunque tengan una distancia, una ventaja pequeña, pero una ventaja de costo en ir por el Atlántico. Y por eso no solo necesitamos la infraestructura portuaria, sino también una capacidad de resolver toda la tramitación de la carga. Y en eso tenemos una ventaja, porque los puertos del Atlántico, tanto Santos como Buenos Aires, son muy grandes, tienen grandes frecuencias de líneas navieras, tienen grandes espacios de almacenamiento, tienen también una carga burocrática alta. Y por eso alivianar esa carga para nosotros ha sido un foco también muy central, digitalizar los procesos, tener mucho mejor coordinación entre los servicios. Respecto a las inversiones que está haciendo Perú, efectivamente el puerto Callao está bastante cerca de su capacidad y por eso se ha activado la inversión en Chancay, que está cerca de Callao. Hay un túnel, de hecho, de 1,8 kilómetros, si no me equivoco, que une los puertos. Están invirtiendo fuertemente en la infraestructura. Está COSCO Shipping Ports, que es una de las mayores empresas de traslado de carga portuaria en el mundo, y tiene la viabilidad técnica de la Administración de Puertos Nacionales en Perú. Se la dieron en octubre del año 2020. Son dos áreas, una zona operativa portuaria y un complejo de ingreso, y un túnel que es el que une esas dos partes. Están hablando de inversiones grandes, 3.000 millones de dólares, están en su inicio, ¿no? Y esto podría compararse con el esfuerzo que se está haciendo en Chile en el puerto de San Antonio. Incluso nosotros podemos estar un poco más adelantados, porque ya está toda la ingeniería desarrollada, toda la simulación de olas está desarrollada también. Y efectivamente profundizar es importante, porque los puertos, las naves post-Panamax, que son de gran calado y gran eslora también, como tienen, no sé, 366 metros de largo, una New Panamax. Esas operan con profundidades de más o menos 16 metros e incluso en algunos casos de 14 metros. Pero el puerto exterior de San Antonio está diseñado para operar con 18,5 metros de profundidad. Es decir, se está considerando eso. En la mayor parte de las obras portuarias y reconfiguraciones portuarias que están en proyecto, también los dragados son parte clave. Tenemos una ventaja en Chile, y es que somos un puerto terminal. Entonces las naves no vienen con la carga máxima, ni salen tampoco con la carga máxima. De manera que ellos, en general, es muy raro que una nave venga con toda la capacidad. Uno las ve bastante llenas de contenedores, pero hay un traslado también de contenedores vacíos. Y eso genera que la obligación de estos 18,5 metros
sea más bien preventiva, pero la profundidad con que pueden operar con bastante seguridad está en el rango de los 15 metros. Y eso está en la mayor parte de los puertos en Chile, tienen al menos un sitio de atraque con esa profundidad. Para los barcos más grandes que llegan en Chile, en realidad eso ya está cubierto. Así que esa es una discusión, eso sí, en el puerto de Iquique, que uno podría habilitar un terminal con un dragado, por ejemplo, justamente en el muelle que se rehabilitó ahora hace poco. El proyecto considera un dragado que no se ha hecho, que podría permitir una habilitación de mayor escala para naves grandes. Y eso está recogido, por supuesto, en la planificación. Así que en el caso de los puertos de la macrozona y cómo competimos con el resto de la región, estamos justamente, y yo recojo completamente el comentario que hizo el senador Soria, estamos en un punto en que necesitamos acelerar, y por eso acelerar también con San Antonio, acelerar en los dragados, es parte de las prioridades con las que estamos trabajando. Por eso también hemos avanzado, y aquí me voy a otra de las preguntas, que era la de la senadora Pomber, ¿qué hace el Estado? ¿Cómo, en lugar de esperar que algún privado descubra que un área portuaria puede ser atractiva? Aquí el rol del Estado es justamente generar las condiciones, ¿no? Y además, como, no sé cómo llamarlo, pero iluminar, ¿no? Inspirar a los privados sobre la conveniencia que tienen ciertos puntos para la instalación y desarrollo de infraestructura. Pero para eso el Estado tiene que generar las condiciones. Tiene que generar la conectividad, tiene que generar procedimientos que hagan ágil la transferencia de carga, tiene que generar convenios internacionales que también faciliten el uso de los pasos fronterizos, tiene que generar una capacidad de atención de naves, por ejemplo, y eso es parte de estos planes maestros en los que estamos trabajando, que ponen todo junto para que haya una mirada más estratégica y que los sectores productivos vean que hay ejes y hay corredores que ya están aptos para poder considerarlos. Y aquí voy al comentario que hacía la senadora Aravena sobre el corredor Lonquimay. Efectivamente, yo también he visto varios proyectos no muy profundamente desarrollados, lo he visto más bien como ideas, como trazados, no con un avance muy sólido. Pero a pesar de eso, seguimos invirtiendo en su desarrollo. También en los cruces fronterizos, y aquí es otra parte del ministerio, estamos habilitando la llegada de fibra óptica, de manera que se facilite toda la tramitación, que haya control de carga eficaz y que sea posible reducir los tiempos de cruces de frontera. Tenemos un plan de 31 cruces o complejos fronterizos y vamos a completar 11, idealmente dentro de este año, nos quedan 20 todavía por cubrir, pero se está avanzando también en eso. Así que el rol del Estado acá es cómo promover estas inversiones, cómo generar casos que sean atractivos para que los inversionistas los consideren y haya una materialización de estas oportunidades. Y para eso también el rol del Estado, la mirada anticipada. Y tenemos que tener también previsto que hay áreas que a lo mejor ahora no se ven como las de mayor potencial, pero con las proyecciones de crecimiento de la demanda, por ejemplo, porque hay un crecimiento de población o hay una posibilidad de mayor eficiencia en ciertos procesos, uno podría pensar que se empiezan a activar puntos que en 10 años más, por ejemplo, van a necesitar esa instalación. Y eso sí, nosotros tenemos el deber de anticiparlo. Así que el rol del Estado es eso, es ir construyendo con anticipación. Aquí mismo hemos comentado que desde que se piensa en un puerto hasta que está operando, en el mejor de los casos, y si nada falla, pasan 10 años. Así que por eso es esta tarea en la que estamos tan empeñados, en tener el diseño de dónde se va a necesitar esta infraestructura.
Y me quedaba por contestar algunas inquietudes del senador Guillet, pero no lo veo por aquí. Sí se incorporó, ministra. Aquí lo veo, perdón, ahí lo veo. Es que estaba con la pantalla con otra cosa. Saludos, ministra. Buenos Senador, días, buenas tardes, perdón, llegué tarde, tenía otra sesión al mismo tiempo. Sí, no se preocupe. Voy a contestar porque yo por lo menos quedé con el registro de una inquietud muy similar a la que planteó el senador Soria respecto a la competencia con Perú. Ya expliqué cómo estamos avanzando, muy consciente de que hay un punto ahí en que podemos generar una ventaja importante. También respecto al planteamiento del senador Guillet de cómo se construyen en puertos en Chile, eso es parte de lo que expliqué al comienzo, que hay dos vías, una que son las concesiones marítimas que piden los privados, y una vez que se le da esta concesión de fondo marino, habilitan una infraestructura y construyen un puerto. Gran parte de eso, por ejemplo, ocurre en la bahía de Mejillones. Si ustedes van a la bahía de Mejillones, que es muy apta, tiene aguas abrigadas de muy buena calidad, de los pocos sectores en Chile que tienen esa condición, hay muchos puertos, que son puertos de mineras, puertos de industrias procesadoras distintas, y cada uno está hecho sobre una concesión privada. Hay un puerto del Estado, entre comillas, que es el Complejo Portuario de Mejillones, que es propiedad de Codelco, y que tiene una concesión y atiende carga general y es público, de uso público. La otra vía son estas concesiones portuarias de frentes de atraque a través de las empresas portuarias, según la ley 19.542, y eso es lo que estaba planteando, que sería muy conveniente tener esa discusión de cómo llevamos la regulación según la ley que actúa en las empresas portuarias a los puertos privados, para que tengamos un único criterio de regulación de la actividad portuaria que actualmente tiene dos vías bien diferentes. Y además se presta para la atomización, porque cada uno pide estas concesiones pequeñas, que a lo mejor uno podría tener un incentivo a áreas portuarias de mayor escala, con mejores economías de escala también, con inversiones de acceso que sean unificadas, y evitar esta dispersión de inversiones individuales que finalmente no son la mejor solución, a menos que sean inversiones muy grandes vinculadas a una sola actividad. Así que por eso nuestro interés es ir a esta normativa común. Estas asimetrías regulatorias pueden producir incluso distorsiones económicas. Puede ser que alguien quede capturado porque un privado instaló un puerto y ese es el único proveedor. Nuestra visión es que ojalá hubiera una gran competencia entre puertos. Hubiera una instalación portuaria donde haya más de un proveedor. Hemos visto que la competencia ha sido una pieza clave para el desarrollo portuario competitivo en Chile. Así que dejo esa inquietud que yo creo que vale la pena discutir en esta comisión, cómo damos un marco regulatorio unificado al sector portuario entre las empresas del Estado y las empresas privadas. Pido un minuto, ministra, un minuto quiero que... Sí, adelante, Jorge. Lo escuchamos. Gracias, presidente. Ministra, el sitio 1 y 2 es del Estado de Chile. Sofri, por todo el cambio que ha pasado en el mundo de las aberturas, digamos, de los países, económicamente estoy hablando, está dispuesta a tomar el sitio 1 y 2 como empresa del Estado con platas que tiene Sofri que le producen, y lo que usted dice es cierto. Está estudiado que hacer un puerto son 8 o 10 años, pero el puerto de Iquique está terminado. En 20 meses, menos, puede tener los 17 metros, y en el caso de Iquique tiene 18, y podemos competir porque Perú se nos va en los futuros 30 meses. En 20 ya sonamos. Si le sacamos el sitio 1 y 2 al tiro, estoy hablando de ahora, rápido,
nosotros podemos hacer el gallito. Todo lo demás está dicho, todos lo sabemos. Y yo le pongo el caso específico, sitio 1 y 2, Sofri está dispuesta. Y son las platas que le corresponde a Arica y Iquique. Se van para allá y salvamos Chile. Si no lo hemos perdido, ministro. Como se ha planteado en los últimos 10 años, lo perdemos. Y se lo dejo grabadito y lo perdemos en los futuros 20 meses. No creo que lleguemos a 30. Eso era todo, presidente. Y gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Ministra, en lo que yo le había avanzado un poco respecto a ferrocarriles, Sí, yo valoro que se han visto varias iniciativas, incluso hoy día viene una rehabilitación de puentes entre Talca y los lagos, y la región de los lagos, me parece bien, se está reinvirtiendo, se han repuesto ahí puentes en Tolten, en distintos lugares, y también lo que está sucediendo en el Gran Concepción. Hay un poco, siendo ferrocarriles parte de su cartera, ¿cómo también usted vincula o cuáles son las perspectivas del plan trienal y las inversiones de ferrocarriles en recuperación de infraestructura? Uno se alegra de ver la llegada de nuevos trenes, especialmente ahí vía San Antonio, para el Corto de Laja, Victoria, Padre Las Casas, Chillán, Alameda. Pero yo creo que si uno ve hoy día la pandemia, cambio climático, si algo que ha revitalizado en el mundo es el transporte ferroviario. Incluso a mayor abundamiento, también a mí me gustaría una opinión de usted, en Francia y Alemania se están estudiando la supresión de vuelos en distancias cortas, favoreciendo precisamente el modo ferroviario como un elemento fundamental en la huella de carbono, de contribución a esas mitigaciones. Entonces, ¿cómo lo ve usted también en la vinculación con puertos, pero también como un modo de transporte de pasajeros y particularmente en carga, donde el nivel de participación de este modo en el transporte es minoritario? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué planes de inversiones adicionales están haciendo o qué proyecta usted en esa línea? Ministra, le ofrezco la palabra, o sea, algún colega tiene algún tema pendiente. Sí, gracias, senador. Respecto a ferrocarriles, sin duda es una pieza central si es que queremos hablar de una conectividad para la carga y sobre todo los sistemas logísticos. Y tal como en algún momento en la sesión anterior, el corredor ferroportuario, lo llamamos así, de San Antonio, entre San Antonio y la región metropolitana, hace viable el tamaño del puerto que está proyectándose. De lo contrario sería muy difícil. Así que son proyectos en los que está puesto gran, no solo esfuerzo, sino dedicación y recursos para poder lograrlo en forma sincrónica con el puerto. Nosotros necesitamos que una vez que empiece a operar el puerto ya esté operando el sistema ferroviario. Más aún, necesitamos parte de esa infraestructura habilitada para la construcción del puerto, porque se traslada material, enrocado, en fin, que necesita esta vía férrea. Así que está todo previsto y de hecho tenemos, en algún momento tal vez podríamos verlo, porque es bien interesante, es ver la carta Gantt combinada del proyecto ferroviario con el proyecto portuario. Eso decidimos unirlo hace un par de años. Así que todo ese desarrollo ha ido muy armónicamente avanzando, tanto en adquiriendo sitios, por ejemplo, para las estaciones de intercambio modal en puntos cercanos a la región metropolitana, como en la operación de áreas locales al lado del puerto. Y el puerto también incorporando esta conexión ferroviaria dentro de su proyecto. Eso ha sido un trabajo bastante grande y va avanzando bien dentro de los plazos que nosotros estamos anticipando. Hay una discusión ahora que también es muy interesante, es sobre cuál es el modelo de gestión de esa vía férrea. Es un modelo de gestión en que EFE va a tomar
la operación, o va a haber algún grado de responsabilidad de los propios operadores de carga. EFE también está trabajando en una reformulación de los contratos de carga. Igual como ha pasado en otros casos, las concesiones iniciales eran bastante, no sé cómo llamarlas, pero yo llamo desbalanceadas, en el sentido de que el Estado tenía facultades un poco limitadas para exigir ciertos cumplimientos. Y al revés, estaba obligado a cumplir cosas, como por ejemplo, hacer inversiones en tramos de vía que después el concesionario decidía no ocupar. Ese tipo de desbalance también lo estamos corrigiendo. Así que hay un trabajo que tiene que ver con la ingeniería del proyecto, con la disponibilidad de las vías y de los terrenos que se necesitan, con la integración con el puerto y con la gestión, cómo va a funcionar. Creo que es de los proyectos más grandes en el país y tal vez podríamos programar una sesión para hacer una presentación, porque en realidad es interesante ver los alcances y la magnitud que tiene. Aparte de eso, hemos estado trabajando con EFE, y ustedes ya lo han mencionado, en los servicios ferroviarios. Se compraron la licitación 15 nuevos trenes y vamos a, si Dios quiere, dentro del segundo semestre de este año, a tener la mayoría de los servicios de pasajeros operando con trenes completamente nuevos. En Biotren por primera vez va a haber trenes nuevos de altísimo estándar en Victoria Temuco, en Cortolaja. Se está licitando incluso el tren patrimonial Talca Constitución. Va a haber trenes nuevos en eso también. Hay una rehabilitación de vías, hay rehabilitación de estaciones. Así que es un renacer ferroviario bien fuerte. Tenemos una limitación para Perdón, darle... hay solo una interrupción ahí, sí, a propósito de ramales ferroviarios históricos, y así como se hace el ramal Talca-Constitución. Acuérdese también del ramal Antilhue-Valdivia, 28 kilómetros. Sí. Vienen noticias pronto. Ya, esperemos, como uno no es creyente, diría Dios la escuche, pero, sí, pero que la escuche quien sea, pero que, ya, sí, ver para creer. Sí, yo a esta altura también digo ver para creer, pero estamos empujando. Y en estos días aún más, pues con lo que se ha visto esta semana, yo creo que hay que mirar mucho, y así sobre es. todo en el segundo piso, ahí está, hay un problema, parece. Pero le escuchamos, pero también ministra, se ojalá... puede decir, presidente, también se puede decir, cree y verás. Claro. Bueno, también. Pero escuchemos a la ministra. Bueno, un proyecto muy clave y que ya tiene muy próximo el inicio de obras es el puente ferroviario sobre el río Biobío. El puente actual tiene más de 120 años y quedó muy deteriorado con el terremoto del año 2010. De hecho, tiene algunos refuerzos y es clave porque es lo que determina la continuidad de la vía y de los servicios hacia el sur del Biobío. Y por la condición en que está, hay una limitación de velocidad y de carga que es una limitación completamente activa que impide que nosotros, por ejemplo, hagamos despliegue de más larga distancia. Eso se está trabajando ahora hasta antes del río Biobío. Pero ya está definido el proyecto, ya tiene los permisos ambientales y está próximo el inicio a la licitación de las obras para construir. Así que eso está bastante cerca también. Después hemos avanzado, bueno, los puentes nuevos que ustedes han mencionado, el puente del Tolten, el Cautín, todos esos eran necesarios también de refuerzo. También estamos avanzando en los proyectos que son trenes de cercanía, que son de pasajeros. Esos trenes tienen una ventaja importante y es que en general uno puede lograr probar la rentabilidad social porque tienen cargas de pasajeros bastante altas. Son demandas que yo llamo de pelotón, es decir, es la gente que vive un poco más afuera, viene en la mañana y el mismo grupo vuelve en la tarde, pero tiene una carga suficiente que justifica la inversión del Estado.
Y es el caso de Alameda Melipilla, por ejemplo, que también va a empezar obras dentro de muy poco. Está Alameda Batuco y después Alameda Rancagua, que ya tiene el componente NOS y se van a reforzar los trenes para llegar a Rancagua. Eso, la gracia que tiene es que permite avanzar y después ir agregando tramos, con lo cual uno empieza a generar los servicios de más larga distancia. Así que Alameda Melipilla además comparte la carga, pero eso también en ese proyecto se ha definido una vía independiente para la carga. Esa es otra innovación que hemos considerado en todos estos proyectos, porque en el caso, por ejemplo, de Valparaíso, se comparte la vía entre pasajeros y carga. Y como el tren que llega al puerto es prácticamente un metro que está todo el día movilizando pasajeros, se impide que se use el ferrocarril para agilizar la carga al puerto, a menos que se hagan nuevas inversiones. Y eso, por ejemplo, en todos los proyectos nuevos ya se está anticipando que exista una vía independiente, separada para la carga. Y eso en Alameda Chillán también, en todas estas nuevas inversiones. Así que está todo previsto, están los recursos en el plan trienal, están los permisos para endeudamiento de EFE, para emisiones de instrumentos financieros nuevos, y están las rentabilidades también, los permisos ambientales. Alameda Batuco ya tiene la resolución de calificación ambiental, también podría empezar pronto a hacer las obras preliminares. Y en el caso de los puertos es clave, el corredor más clave es el de San Antonio, tenerlo bien sincronizado con el puerto. Y Valparaíso, el corredor ferroviario está en el MOP en estudio como iniciativa privada. Nosotros hemos entregado los estudios y las opiniones sobre los estudios. Se suspendió temporalmente porque, dada la pandemia, las mediciones pueden ser muy distorsionadas. Había menos gente, menos movimiento, y eso puede entonces subestimar la necesidad, la demanda y revelar, por ejemplo, que no es necesario el tren, cuando en situación normal sí podría serlo. Así que esperamos que se reanude pronto y el proyecto también se reactive. Perfecto, gracias, ministra. Colegas, yo creo que hemos cumplido en estas dos sesiones el propósito en materia portuaria. Nos derivamos a lo ferroviario, pero creo que también es importante, ministra, yo le comentaba ahí también el modo ferroviario, creo que es importante dar ese debate. Yo lo digo, es de su cartera y está ahí el presidente del directorio, Pedro Pablo Errázuriz. Yo destaco eso porque vaya, uno puede diferir puntos, pero creo que el modo ferroviario se ha puesto nuevamente en discusión, y creo que eso es lo importante del país. Yo creo que el gran error fue cuando durante muchos años, el modo ferroviario dejó de invertir. Yo podría diferir, si me gustaría más inversión en la región, en el sur, pero las vías férreas son un conjunto, son un todo, y en la medida que se refuerza el Gran Concepción, se refuerza la conexión hacia los puertos de Valparaíso, San Antonio, se refuerzan Chillán, Santiago, eso fortalece la red y no vamos abandonando ramales o deteriorando la vía. Y ahí creo que sobre todo la inversión en puentes, en vía, en señalética, es fundamental para tener una velocidad mayor. Creo que ahí también es importante, ministra, a propósito de transporte, que el desarrollo, y espero que después de esta profunda crisis viene un rebote desde el punto de vista económico en la industria del salmón, en la industria forestal. Es insostenible la actividad forestal, la actividad salmonera, principalmente con el abastecimiento de alimentos, de insumos para el alimento, hacer ese desplazamiento por carretera. Estamos con una alta tasa de incidencia de accidentes, el transporte de madera, de trozos, de pulpa, de esos elementos por la magnitud, tiene que ser por un modo ferroviario, tiene que ser a través de fórmulas alternativas y no simplemente hacer pésima decisión que yo creo que vamos poniéndole una pista más a las distintas carreteras, como si eso fuera a solucionar la logística, el desplazamiento de grandes volúmenes en materia minera,
forestal, pesca, digamos, pesca principalmente con los insumos, el desplazamiento hacia Puerto Montt, que es el lugar como abastecimiento de alimentos de peces, genera un gran movimiento de insumos principalmente para el alimento. Entonces, yo creo que ahí es donde el sistema ferroviario tiene que anticiparse y especialmente no perder y no volver a cometer esos errores que se hicieron en la década del 70, o sea, del 80, 90, de abandonar corredores ferroviarios de grandes ciudades. No solo eso, senador, la vía al norte. Lo único que queda de la vía al norte es solamente Arica-La Paz. El resto, nosotros no tenemos vía férrea del Estado hacia el norte del país. O sea, una brutalidad. Yo tuve la oportunidad el año 92 de hacer el longitudinal norte. El claro. Longuino. El 92 yo pude hacer el tramo Calera-Coquimbo, recuerdo, el 92, ya estaba en malas condiciones y bueno, claro. Ahí Carmen Gloria es de Temuco, el tren entre Temuco y Nueva Imperial, también Labranza, todo eso, que sería hoy día un corredor de cercanía. Se desmanteló completo. Claro, eso se ha desmantelado el 97 o algo por ahí. Sí. Y al norte, claro, en el norte, en la zona minera, hay servicios ferroviarios, pero son completamente privados. Bueno, pero yo creo que es el momento de tener el modo, yo insisto, tal vez colegas en algún momento, y ministra, si puede prepararlo, no para la sesión inmediata, pero si pudiéramos hacer una discusión, hoy día no podemos hacer seminarios propiamente tal, pero yo creo que es importante relevar políticas públicas que trasciendan a 10 años, a 15 años. Creo que en la política portuaria, la política ferroviaria, como transporte, como obras públicas, en definitiva, no obstante que nuestro país está en particular en la división de las carteras ministeriales, creo que eso también sería un debate interesante que podríamos generar en un par de semanas o de meses más. También le dejo ese encargo, ministra, con el presidente del directorio de EFE y también cómo lo combinamos esto con movilidad, cercanías, de carga y de pasajeros. Estimados colegas, si no hay más discusión, Alejandro, habíamos hecho la referencia, el proyecto del TAC volvió a la comisión para un informe complementario, tenemos una indicación, la secretaria me advierte que hay algunos vicios de inadmisibilidad, pero para ello citamos para la próxima semana al ministro, al director de concesiones, a las asociaciones de municipalidades, y poder resolverlo. Yo hacía referencia a que tú alertaste, o al menos como presidente me alertaste de los inconvenientes que podía tener, y hagamos ahí un buen debate para que esa ley sea lo más oportuna. Ministra, no le afecta a usted directamente, pero también algo puede rebotar en la ley del TAC para efectos de poder normalizar algunas deudas o algunas situaciones que hay de los usuarios. También, si bien no le afecta a usted directamente, pero como comentábamos, siempre cuando hay un problema de transporte, al final la ministra... Todos llegan para acá igual. Llegan para allá. Estimados colegas, si no hay más temas pendientes, yo le liberaría a la ministra y ministra, también aquí un bonus track antes de terminar, conectividad digital. Yo creo que es importante esa referencia, no es de esta comisión, pero creo interpretar a muchos de los colegas, que lo veíamos en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Agricultura, en todas las comisiones sale la conectividad, la desigualdad territorial. Se anunció aquí en Valdivia, veíamos en la prensa ayer que 12 localidades que aumentan con 5G, pero es una raya en el mar. Entonces, yo creo que también ahí es bueno también generar un debate de cómo apuramos, cómo le exigimos a las empresas que, quedándonos todavía varios meses de confinamiento, de crisis, que eso está haciendo estrago. Ahí Carmen Gloria me pide la palabra, seguramente nombrará decenas de lugares donde están con problemas. Carmen Gloria. Eso no solo para contarle, para agradecerle a la ministra por su intermedio, a nuestra subsecretaria, y contarle así brevemente a la comisión, todos nosotros somos de regiones
muy rurales, con mucha dispersión, con muchas dificultades de acceso a Internet, y en Intraillén, en una comuna de Malleco, nos apoyó la subsecretaria con un experimento de una radio comunitaria de la escuela, que hoy día le va a hacer clases a través de la radio a 450 niños de sectores rurales que no tenían acceso a Internet, y que hoy día a través de la radio van a poder reforzar todos los contenidos mientras dure la pandemia. Entonces, ustedes bien saben que mi región está prácticamente completa en cuarentena. Tenemos más de 18% positividad todavía, así que un bonito ejemplo, más allá del Internet, que obviamente es muy necesario. La radio sigue siendo un muy buen sistema de comunicación, y hoy día este ejemplo y esta autorización provisoria que nos dio la subsecretaria Pamela Gidi para poder funcionar con esta radio, que va a estar desde el colegio transmitiendo con todos sus profesores, lo que incluso creo que más allá de la pandemia es un muy buen ejercicio que se pudiera hacer para reforzar contenidos con la familia en horarios que quizás no sean de aula. Así que eso solamente, presidente, era para comentar esta buena noticia y agradecerle al ministro el apoyo. Gracias. Y agradecerle a la ministra la exposición, que ha sido muy clara. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Y que quedemos pendientes en comenzar a trabajar especialmente la vinculación con Ferrocarriles, poder hacer una reunión ahí con el presidente del directorio, con quien disponga, para iluminar también la discusión en esta comisión. Estimados colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Hasta luego.